Saludos amigos televidentes, sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa El Mundo del Seguro. Hoy contamos con la grata presencia de Gabino Ángeles, un corredor de seguros que actualmente es parte de la directiva de la Asociación Dominicana de Corredores de Seguros, ADOCOSE, ocupando la posición de secretario. En breves instantes continuamos con el desarrollo del programa. Saludos amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, la entrevista. Como decíamos en la introducción del programa, contamos hoy con la presencia de un joven profesional que es dirigente de la Asociación Dominicana de Corredores de Seguros, ADOCOSE. Nos referimos a Gabino Ángeles, quien es el secretario de la Junta Directiva. Gabino, bienvenido al Mundo del Seguro. Gracias, don José Manuel. Para mí es un honor estar aquí esta tarde compartiendo con usted. Y para nosotros es un verdadero placer tener sangre joven, que siempre uno se nutre de ustedes para mantenerse al día. Gracias. Pues Gabino, además de ser miembro de ADOCOSE, dirige una firma de asesores de seguros que se llama Actúa Asesores de Seguros. Correcto. De manera tal que vamos a entrar en materia con Gabino en este programa muy especial por una visita tan distinguida. Gabino, nosotros hemos visto que estamos en un mundo totalmente cambiante. Tú que eres una persona joven, quizás naciste ya en la época digital, pero yo que soy un poquito más pasado meridiano, tuve la suerte de nacer en la época análoga y hacer el cambio. Estoy en el proceso todavía de adaptarme a los adelantos de la ciencia. Pero junto con ello, y es una gran experiencia poder lograr eso, junto con ello el mundo ha cambiado por los efectos climáticos que ha provocado el hombre, con los monóxidos de carbono, las alteraciones a todo lo que tiene que ver con preservar la naturaleza, que es la madre de todos. Entonces hoy en día se habla de administrar adecuadamente el riesgo climático. En el caso nuestro particularmente, que somos una media isla, está caracterizada porque hay una temporada ciclónica que inició el día 1 de este mes. Todos los años tenemos 6 meses, al 30 de noviembre. Estamos expuestos a eventos catastróficos de terremoto, que el periodo de sismicidad, según la historia sísmica de la isla, es cada 70 años, y afortunadamente tenemos 79 que no ocurre un gran terremoto, pero un día ocurrirá. Y otros efectos catastróficos que ya no solamente son los ciclones y huracanes, ya hay inundaciones, hay otros efectos que produce ese cambio climático. Bueno, el sargazo es prácticamente un problema para un país turístico, que ya se está pensando, vi esta semana que los Rainieri estaban pensando en instalar una industria para industrializar el sargazo. En ese panorama, ¿cómo funciona la industria aseguradora? ¿Cómo afecta a la industria aseguradora? ¿Cómo afecta las primas que se cobran? ¿Cuáles son las alternativas que tienen los asegurados, los comerciantes, los industriales, los empresarios y el propio gobierno que administra los bienes de todos nosotros que somos parte del pueblo dominicano? Claro. Gracias por su pregunta, don José Manuel. Y definitivamente el cambio climático tiene una repercusión importante, ¿no? Pues todos sabemos que nuestro país se encuentra en el trayecto de una serie de huracanes que, aunque hemos tenido la fortuna en los últimos años de que o no nos ha impactado directamente, o los que nos han impactado indirectamente lo han hecho en unas condiciones de cierta debilidad. Pero definitivamente eso, tenemos una gran exposición, y tal como usted decía de manera muy clara, lo relativo a las inundaciones, como aquellos noviembres que tuvimos, donde las aseguradoras tuvieron que pagar unas sumas importantes de dinero. Este año tuvimos un evento también no anunciado, repentino, que fue en abril. Fuera de la temporada ciclónica. Totalmente fuera de la temporada, que también ocasionó daños de menor relevancia, pero que también ocasionó daños. Definitivamente el estar con ese nivel de exposición pues conlleva a que en algunas ocasiones pues las aseguradoras consideren
ese tipo de exposición para fines de tarificación, por ejemplo. Y sobre todo nosotros que somos un mercado muy dependiente de los reaseguradores internacionales. Y pequeño, un mercado pequeño. Y un mercado pequeño, claro, comparado con otros mercados, pues definitivamente eso tiene un impacto en lo que tiene que ver con la tarificación. Y no solamente la tarificación, también se genera un endurecimiento de lo que son las condiciones de cobertura. Las aseguradoras suelen entonces empezar a limitar coberturas como inundación, en el caso de los vehículos, que en algún momento aunque luego se reversó la medida, pero las aseguradoras buscando mitigar un poco el impacto de esas inundaciones, bueno, pues decidieron establecer algunos límites. Finalmente la medida fue reversada, pero fue un mecanismo de protección ante esa situación totalmente inesperada e inusual también, claro, que llevó a las aseguradoras a tomar esas medidas. También está lo relativo con los deducibles, aseguradoras que establecen deducibles más altos también, tomando en consideración ese riesgo. Y además de eso también está una mayor rigurosidad al momento de inspeccionar los riesgos también por parte de las aseguradoras. Probablemente hace unos años atrás se podían asegurar ciertos riesgos sin que la aseguradora fuera tan estricta al momento de hacer las inspecciones de esos riesgos y podía hacer algunas recomendaciones del lugar. Sin embargo, hemos visto que en los últimos años hay aseguradoras que declinan asegurar ciertos riesgos porque no cumplen con condiciones mínimas que tienen que ver con prevención de riesgos, que si la colocación de extintores donde deben ir, que si la mercancía en un determinado almacén no está debidamente colocada, que si los alambres no tienen los cables de electricidad no tienen su debida protección, pues las aseguradoras obligan al asegurado a que cumpla con esas recomendaciones, so pena de que no le suscriba la póliza. O sea que digamos que es una combinación de muchas cosas. Tenemos, pues, como usted decía, una gran exposición relacionada con el cambio climático, eventos que antes no se veían, se ven ahora fuera de fecha, no solamente huracanes, sino eventos repentinos. Y tal como usted decía también, estamos pasados con la fecha de la ocurrencia de un terremoto. Y eso nos debe llevar, pues, a tomar conciencia de la importancia de en un país como el nuestro, pues, tener contratada una póliza o un programa de seguros adecuado a las necesidades a las que estamos expuestos. Una cosa, Gabino, eso que tú mencionas tiene muchísima razón en la incidencia que tiene tanto en las aseguradoras como los reaseguradores y los propios corredores, porque tienen que trabajar un poco más. Sin embargo, con los avances de la tecnología, la inteligencia artificial, yo tenía entendido que esas inspecciones a que tú te refieres, que antes había que ir in situ, en un jeep o en un mulo a ciertos sitios a evaluar un riesgo, hoy se puede hacer perfectamente con un dron y quizás la evaluación es mucho más certera que si tú fuese en un vehículo. ¿De qué manera ha incidido la tecnología en abaratar los costos de esos trabajos de inspección y también de cuando hay una pérdida hacer el ajuste? Claro, es una pregunta muy interesante porque tal como usted dice, a veces un traslado o el llegar a una determinada ubicación o el poder inspeccionar apropiadamente un riesgo se podía volver algo un poco tedioso o cuesta arriba. Sin embargo, tanto con los drones que permiten tener acceso a puntos donde tal vez el humano, ¿verdad?, la persona no puede llegar, subiendo tal vez una escalera o a través de una pared, uno hace esa inspección y puede verificar con mucho mayor precisión, digamos, la composición de ese riesgo. Pero además también hay que sumarle a eso lo que tiene que ver con la geolocalización. Ahora hay mucho más precisión, incluso, y nos pasa muy regularmente cuando vamos a asegurar propiedades que están cerca del mar.
ya no hay ni que preguntarle al cliente a cuántos metros o kilómetros está del mar. Usted entra a Google Maps, tiene una cinta de medir Google Maps, y usted marca la propiedad y marca la cinta y le dice con exactitud a cuántos metros está del mar. Entonces ya esa parte, la misma aseguradora, a través de la tecnología, claro, tiene la facilidad de poder identificar mejor esos riesgos y de qué manera se exponen. Igual pasa con la inspección de siniestros de vehículos, donde el asegurado toma unas fotos, pero la aseguradora recibe la información, la pasa a través de una plataforma o una aplicación de inteligencia artificial y hasta le puede decir si la foto ha sido adulterada o no, porque también con la tecnología podemos adulterar la información. Claro. Entonces, la misma aseguradora, pues con la tecnología, se resguarda y a través de algoritmos y de inteligencia artificial puede validar la información que recibe. O sea que sí, la tecnología juega un papel fundamental. Perfecto. En estos momentos. ¿Y eso no abarata un poco el costo para, digamos, que hacerle frente al encarecimiento por las exposiciones que comentabas, claro, de los asuntos climáticos, claro, que tienen una incidencia y un peso? Pero por otro lado, esa ayuda, quizá logramos un equilibrio. Sí, definitivamente juega un papel, porque le da una mayor precisión. Primero, digamos que minimiza tal vez el trabajo de traslado físico de una persona para poder comprobar y el costo que eso implica, pero además también le da una información más certera a la aseguradora y precisa del compromiso que está asumiendo, y entonces pues definitivamente la aseguradora puede también tarificar correctamente. Gabino, tú hablaste de manera indirecta del asunto de los vehículos, de los vehículos que se ahogaron, sí, en las inundaciones y que las aseguradoras tuvieron que pagar muchísimo dinero en los 2 noviembres, y también hablaste de abril. Y precisamente esa era una de las preguntas que tenía yo pensado formularte en el programa, y es cómo tú analizas, cómo tú valoras el desastre que tenemos en la República Dominicana en el tránsito. Un país que es uno de sus principales renglones es el turismo, desarrollado, acreditado y con mucho prestigio a nivel internacional. Sin embargo, nuestras calles son un peligro 24/7, porque sí, aquí tenemos cerca de 4 millones de motoristas que no respetan nada. El año pasado hubieron 3.124 muertes por accidentes de tránsito y 100.000 accidentes, o sea, sin contar las personas lesionadas, traumatizadas, politraumatizadas. Y eso tiene un costo tremendo para la sociedad y para las familias, porque esa persona que queda traumatizada o politraumatizada hay que atenderla. Ese sostén de la familia se termina, claro, y eso incide sin lugar a duda en la educación, en la formación de los hijos, en la alimentación de los hijos. Pero hasta ahora yo no he visto que nuestras autoridades hayan tomado las medidas correctivas o que se ejecuten las leyes que tenemos vigentes, que hay sanciones, que hay consecuencias para el que actúa mal. Entonces, vi también en el día de hoy, en uno de los periódicos matutinos, que una persona que no conozco hablaba en términos un poquito peyorativos del seguro de automóvil. Y comentaba él que eso era solamente hasta 3 años y que después no había ningún seguro. Yo no le di mucha credibilidad a eso, pero eso está en los medios de comunicación. Claro. Pero lo que quisiera saber, tú como una persona joven, como un tipo tecnológico, como corredor de seguro, como un empresario que va hacia adelante, que tiene hijos, ¿cuál es tu visión de cómo podemos resolver esta problemática y legarle a tus hijos y a mis nietos una sociedad un poquito más balanceada, un poquito más respetuosa de sus normativas legales vigentes? Ese es un tema complejo y la verdad que es una preocupación a nivel general lo que sucede aquí con el tránsito, y lo vemos a diario con la cantidad de accidentes, las imprudencias que cometen muchos conductores, ¿verdad? Y no es por menospreciar a la gente que trabaja dignamente, pero tenemos una situación
con los motores. Claro, sin lugar a dudas. La mayor cantidad de accidentes pues son ocasionadas por motores, la mayor cantidad de muertes El 70%. son ocasionadas por motores. Entonces, primero pues aquí hay un problema fundamental de educación vial, empezando por ahí. De hecho, un cliente nuestro hizo un estudio con un sondeo con un grupo de motoristas. Vamos a ese término porque es un término coloquial nuestro. Claro. Con un grupo de motoristas, y el motorista no tiene la conciencia de que le va a ocurrir un accidente. Él entiende que él nunca va a sufrir un accidente. Por eso usted ve que se va en rojo, por eso usted ve que se le entra entre dos vehículos que prácticamente no cabe, poniendo en riesgo su vida y la de los que van junto con él o los que están a su alrededor. Claro. Entonces, no hay esa conciencia por parte de los conductores de las implicaciones que tiene la forma en cómo conducen. Tenemos un estilo de conducción también muy agresivo, ofensivo completamente. Entonces, el que no anda a la defensiva comete o tiene la posibilidad de sufrir un accidente en cualquier momento. Otro punto también que es fundamental es la debilidad en la aplicación de la ley. Inevitablemente usted tenga un semáforo y usted ve que se van varios motores en rojo y las autoridades muchas veces lo que hacen es que voltean la cara. Los propios policías de la DGC le pasan, Sí. Ellos están mandando para el Y en parte es difícil uno fiscalizar tantos conductores de manera simultánea, no es fácil, la verdad, pero debe haber sanción, o sea, debe identificarse a esos infractores y aunque no sea instantáneamente, deben tener infracción. Además de eso también, con relación a lo que usted mencionaba hace un momentito, de esas familias que se quedan sin el proveedor, que entonces ya no tienen para costear los gastos familiares, o a veces el mismo conductor sufrió una lesión permanente y no tiene luego cómo reinsertarse a la sociedad como un ente productivo. Y a propósito de eso, es una pena que también relacionado con los accidentes de tránsito, que el superintendente muy responsablemente propuso una actualización de las coberturas, de los límites de las coberturas, porque eso, la última vez fue en el 2001, 2002, que se establecieron los límites. O sea, tenemos más de 20 años que esos límites no se indexan. E incluso la prima que se estableció no es proporcional a los límites que se propuso en la resolución. Y es una pena que esa medida se pospuso de manera indefinida, porque realmente eso también viene a compensar un poco ese daño, ¿verdad?, que sufre, o ese perjuicio que sufre un determinado conductor o familia o propiedad ante la ocurrencia de un siniestro, porque probablemente los límites que tienen contratada son insuficientes. La población son insuficientes, entonces no dan para cubrir esos daños. Y fíjate, nosotros, me refiero a los administradores de riesgos de salud, el artículo 169 de la ley establece que no tienen que amparar los accidentes de tránsito. Sin embargo, debido a una resolución del Consejo Nacional de Seguridad Social y por un asunto de solidaridad, los administradores de riesgos de salud están cubriendo las atenciones en salud por accidentes de tránsito. Una parte deberá cubrir el seguro de vehículo de motor, que tiene una póliza todo el mundo debe tener una póliza de responsabilidad civil, claro, que cubre daños a terceros, pero según datos de CADOAR, solo el 36% de los vehículos que transitan entre las calles, carreteras y avenidas tienen una póliza de daños a terceros. Es una pena. El 67% no lo tiene. Bueno, entonces eso, ¿quién lo atendería? Bueno, lo estamos atendiendo nosotros. Claro. Digamos, pagando las atenciones en salud por accidentes de tránsito, que es una cobertura que es un múltiple de los salarios mínimos, en este caso 60 salarios mínimos. Actualmente, desde el año 2023, para que tenga, yo quiero que el camarógrafo, por favor, nos haga un close-up aquí de este cuadro. En el año 2023 se estableció una cápita de 32 pesos con 24 centavos. Y la suma asegurada era 1.122.120 pesos. Ahí no hay deducible, ahí no hay coaseguro, ahí no hay copago, no hay nada. Eso a lo sumo 100%.
Pero llegó el 24, el 25 y febrero del 26, que hubo movimientos en el salario mínimo. Y ya la suma asegurada, en vez de ser 1.122.000, es 1.333.000. Nosotros solicitamos a la señora gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social, a la licenciada Aura Celeste Fernández Rodríguez, y nos respondieron que por ahora ellos no podían hacer nada con la cápita, a sabiendas que, como tú puedes ver, cuando ¿Y se quién mueve la asume suma, esa diferencia, don José Manuel? la suma, míralo ahí, nosotros hemos recibido desde 2012 a la fecha, hemos recibido 10.000 millones de pesos y hemos recibido 8.000 millones y hemos pagado 10.000. Tenemos un déficit de 2.154 millones de pesos. Caramba. Ninguna empresa está obligada, por ser consecuente y por ser solidaria, a perder su patrimonio. Claro. Entonces, nosotros decimos que se estableció otra resolución que dice que la cápita se mantendrá igual hasta que se modifique la ley. Pero el régimen contributivo inició en el año 2007. Ya tiene 19 años y no se ha modificado la ley. Claro, imagínate. O sea, eso es un asunto muy incierto. Uno no sabe cuándo se va a modificar real y efectivamente. Pero mientras tanto estamos asumiendo un riesgo. Lo está asumiendo. Hemos hecho otra comunicación a la señora gerente general diciéndole que eso hay que revisar. Claro, definitivamente. Porque es un asunto... Entonces, es en sentido general que los accidentes de tránsito están ocasionando serios problemas a la sociedad dominicana. Así es. Y las entidades que de una forma u otra coadyuvamos a hacer frente a esas vicisitudes, pues también nos colocan en una situación difícil. Totalmente. Y bueno, yo realmente aprovecho este espacio y tu presencia aquí hablando del tema para que esa situación sea corregida. Definitivamente, debe ser revisada. Sí. Entonces, al final del día, hay más carros, porque en nuestro país se importan carros todos los años, pero los viejos no hay manera de que los saquen de circulación. No. Y entonces, donde había un barrio, había 4 casas, hoy hay 4 edificaciones de 20 pisos, de 16 pisos. Entonces, o sea, donde habían 4 familias, hoy hay 300 familias. Y esas 300 familias tienen 2 carros cada familia, por lo menos. Claro. Entonces tú sumas, donde habían 8 carros, ahora hay 1.200 carros. Sí. No, y don José Manuel, también, algo que se realizaba de manera periódica, que de alguna manera podía aportar valor a disminuir la incidencia de los accidentes, eran las revisiones periódicas. Claro. Eso ya no se hace. No se hace. Hace muchísimos años que no se hacen revisiones periódicas, que eso de alguna manera, si se ejecuta correctamente, pudiera contribuir a la disminución de los accidentes también, claro, pero no se hace. Pero fíjate, lo más sencillo es, yo te decía que, digo yo, no lo digo yo, lo dicen los números de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Aseguradores, que el 36% solamente tiene seguro, pero la mayoría de los moteros no tienen matrícula. No. Y ahí la ley establece que para usted transitar en la vía pública tiene que tener una matrícula. Claro. Entonces sería muy fácil que todo el mundo tuviera seguro. Cuando saque la matrícula, se le hace obligatorio que tenga un seguro, si no le dan la matrícula. Claro. Debería Hay ser. mecanismos que el Estado puede utilizar dentro de ciertos términos de sensatez y razonabilidad para que la gente esté consciente de que le están quitando encima una responsabilidad o la está transfiriendo a un tercero, que en este caso es la compañía aseguradora. Claro, claro. Pero no se hace mucho esfuerzo en eso. Yo pienso que tiene como un matiz político este asunto. Porque, óyeme, 4 millones de motores, te estamos hablando de 8 millones de personas, porque cada motor tiene por lo menos una esposa. Así es. Entonces son 8 millones de votos, que si tú sacas la mitad, sacas 4 millones, con eso te va en la primera vuelta. Sí, sí. Entonces, es una situación, digo, es multisectorial, como tú mencionas. Claro. Porque hay gente que lo usa para transportar su familia, para ir al trabajo. Otros lo usan para andar en una goma y hacer una serie de piruetas. Sí, sí, sí. Otros lo usan para su trabajo, los delivery. O sea, hay diferentes categorías, pero al final del día yo creo que hay mucha gente buena, pero que le falta un poquito de educación, un poquito de cumplir con las normativas legales vigentes. Y tiene que haber una voluntad política para erradicar definitivamente, eso. Y que se cumpla, que haya consecuencias, claro, que no la hay. Así es. Y eso es alguna necesidad que tiene la sociedad. Voy a pedir tu anuencia, Gabino, porque este camarógrafo, amigo nuestro, hace más señal que un semáforo cuando está dañado, para ir a breves mensajes comerciales y cumplir con nuestros patrocinadores. Continuamos luego de la pausa conversando con nuestro amigo Gabino Ángeles, quien es el secretario de la Asociación Dominicana de Corredores de Seguros, ADOCOSE.
Continuamos, amigos televidentes, en nuestra principal sección, la entrevista, conversando hoy con Gavino Ángeles, quien es corredor de seguros y además es miembro de la directiva de ADOCOSE. Gavino, actualmente hay una especie de turbulencia con modificaciones de varias leyes. Se está modificando el Código de Trabajo, que ahora ha habido un impasse en la Cámara de Diputados, que el presidente llamó a que se conciliaran algunos aspectos y que volviera de nuevo al diálogo. Se está modificando la ley 146-02, que regula la materia que tú trabajas, que es seguros y fianzas. Se está modificando la ley 8701, que es la que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, que también tú tienes incidencia porque el corredor de seguros también es promotor de salud. Así es. Y se ha presentado ahora en los últimos días, ya lo conoció la Cámara de Senadores y lo aprobó en 2 lecturas consecutivas, una serie de medidas que adoptó el gobierno que son fiscales. Se habla del problema de Irán con Estados Unidos y eso se resolvió, pero las medidas que se tomaron siguen adelante. Hay cosas buenas en esas medidas, por ejemplo, que tratan de que se elimine el impuesto selectivo a las pólizas de vida, que eso es una barbaridad. Pero hay otras que son realmente, que hacen mucho efecto a la clase media, a nosotros, porque aumentar, por ejemplo, las transacciones bancarias de 0.15 o 15 por mil a 20 por mil, eso es un impacto fuerte y quizá un desincentivo a la bancarización y a que tengamos empresas real y efectivamente legalizadas y transparentadas y no que nos vayamos al mercado informal. Y hay una serie de movimientos en torno a estas modificaciones de ley. ¿Qué tú piensas al respecto? ¿Cuál es tu visión sobre primero la ley 146-02, la de seguridad social que tú también estás participando conjuntamente con varios sectores en el CONEP y esta última propuesta del presidente de la República a través del ministro de Hacienda y Economía, el amigo Magín Díaz? Así es. Bueno, tal como usted indica, estamos en un proceso de cambio, de transformación. Con relación a la ley 146-02, la ley de seguros y fianzas, definitivamente pues es una ley que ha funcionado muy bien, ha desempeñado una labor bastante decente para el sector y ha contribuido durante estos 20 y tantos años, pero definitivamente necesita una actualización. Y desde ya hace un par de años, pero con mucho más fuerza desde el año pasado, que el presidente, el señor Luis Abinader, creó una comisión para la revisión de la ley. ADOCOSE ha estado participando de manera muy activa. Ustedes son parte de esa comisión. Somos parte de la comisión, así es. Conjuntamente con CADOAR, conjuntamente con el Banco Central, con el Ministerio de Hacienda y otras entidades que forman parte del sector directa o indirectamente, impuestos internos. Y la verdad que se ha hecho una revisión exhaustiva y se han generado discusiones positivas, propositivas, con relación a la modificación de la ley. Y definitivamente el mercado de hoy no es el mercado de hace 20 años. Y se incorporan incluso nuevas terminologías, como lo que tiene que ver con la banca electrónica, lo que tiene que ver con el InsurTech, que es un término muy de moda hoy en día. También lo que tiene que ver con gobierno corporativo, Solvencia II, que es una figura europea, pero que cada vez más toma más relevancia por estos lados, e incluso para poder hacer negocios con empresas que requieren que tú cumplas con esos requisitos. Sí, calificación. Calificación, mayor transparencia también. Entonces, definitivamente la ley pues necesita una actualización y puede ser que este sea el momento apropiado. ¿Y cuándo tú crees que se producirá eso? Bueno, está cerca, cada vez más cerca. No tenemos una fecha, pero está bastante cerca ya. Porque incluso en esta semana hubo reunión para la revisión. Igual con la ley 8701, es exactamente lo mismo que la ley de seguros. Es una ley que se promulgó en una fecha cercana, sí, también un año antes, aunque entró en vigencia después,
pero que también ha jugado un papel muy importante. Le dio acceso a toda la población dominicana, a salud, pensiones, a una atención digna. A riesgos laborales. Riesgos laborales, correcto. Entonces, pero ya definitivamente por razones similares a las que mencionábamos anteriormente, pues necesita ser revisada y actualizada a estos tiempos. ¿Tú consideras, Gabino, que esa ley de seguridad social ha tenido un impacto importante en la protección de la familia dominicana? Definitivamente porque, como decía, la gente tiene acceso a la salud, tiene la posibilidad de atenderse con especialistas, tiene buenos límites también de cobertura. O sea que para mí para mí la ley de seguridad social es una de las grandes conquistas del pueblo dominicano y es algo que debemos proteger. Claro. Hay cosas definitivamente que deben revisarse y mejorarse y actualizarse y cumplirse también, como es la atención primaria, que eso está establecido en la ley. Que lo establece la ley, pero que además sería de una gran ayuda para tanto para la población como para el mismo Estado, claro, porque eso ayudaría a utilizar de manera mucho más eficiente los recursos que genera la seguridad social. O sea que sí. No, sin lugar a dudas, además, en ese primer nivel de atención, que sería obligatorio, el costo de una consulta es cero. Claro. Y por tanto incidiría directamente en el gasto de bolsillo de las familias. Correcto. Que hoy es muy alto porque todos vamos donde un especialista. Entonces hay dos componentes fundamentales de ese alto gasto de bolsillo, que es la consulta ambulatoria de un especialista y el costo de los medicamentos, que aquí son muy caros. Entonces, de esa manera se abarataría y iríamos caminando hacia un sistema de salud que prevenga la enfermedad y que promueva la salud, en vez de tener un sistema de enfermedad que tú te enfermas y te curas. Además, tendríamos un récord médico único, electrónico, cada uno de los dominicanos, que es algo que en la época de la tecnología uno no concibe, claro, que aún a la fecha en que vivimos no tengamos un récord médico único. Es así. Que son herramientas muy importantes para el médico ser más asertivo y además un sistema de referencia, contrarreferencia, es decir, cuando tú vas a un centro médico, un centro de primer nivel, si el médico tratante te envía o te refieres donde un especialista, tiene que decirlo entonces que te refirió a ese especialista. Y ese especialista, si te hace un estudio diagnóstico, si te manda a hacer un estudio de laboratorio, te prescribe un medicamento, también tiene que decirle al médico de atención primaria qué hizo con el expediente, con ese paciente. Claro. Y así se mantiene tu récord médico, que es tuyo, es una propiedad privada de cada persona, pero tú autorizas a tu médico, a tu especialista que lo pueda usar para beneficio tuyo y beneficio de él también. De tal forma que, tal como tú señalas, vivimos un mundo diferente y es necesario una actualización. Así es. Pero más que la actualización, yo creo que es necesario que se cumpla la ley. Sí, porque la ley tiene muchas cosas buenas que no se cumplen, entonces no hacemos nada con buenas leyes si no se cumplen. De tal manera que eso es un aspecto muy importante. En otro orden, Gabino, ¿cómo tú valoras la participación de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores en este momento y este contexto que vive hoy en día la industria aseguradora dominicana? Porque hay muchos frentes abiertos y me gustaría conocer cuál es tu valoración, primero como corredor de seguros, porque ahí en Cador están todas las aseguradoras con quien ustedes hacen negocio, y segundo, como una entidad ya muy respetada, que es la Asociación Dominicana de Corredores de Seguros, que se ha ganado un lugar importante en esta sociedad en base a profesionalismo, en base a trabajo honesto, en base a crecimiento, en base a proyección, en base a capacitación de sus miembros. Así es. Bueno, Cadoar es un aliado de nosotros y definitivamente pues la Asociación Dominicana de Corredores de Seguros constantemente trabaja de la mano con Cadoar en lo que tiene que ver con la protección a los asegurados. Pues definitivamente cuando nosotros, y ya hablando como corredor, ¿verdad? Y luego le voy a contestar relacionado con la asociación, pues para nosotros poder colocar una determinada póliza, pues necesitamos de las aseguradoras que forman parte de Cadoar para nosotros poder hacer el negocio y para que los clientes puedan recibir esa protección que necesitan. Pero Adocose como asociación
definitivamente tiene una relación muy cercana con CADOAR. Somos aliados estratégicos, donde inclusive tenemos acuerdos donde miembros de nosotros se capacitan a través de la asociación, a través de la Cámara, se capacitan y viceversa, miembros de CADOAR también se capacitan a través de ADOCOSE. Y usted mencionaba algo también hace un momentito sobre ADOCOSE y la asociación, que no quiero dejar de mencionar, que es algo muy importante de nosotros como gremio, y es que ADOCOSE siempre procura y va a procurar a través de uno de sus pilares fundamentales, es la profesionalización y la capacitación del sector, empezando por los miembros, pero luego siguiendo con la membresía en general. Nosotros tenemos un programa muy robusto de formación, donde mes tras mes preparamos eventos donde le llevamos a la membresía, digamos que conocimiento de primera mano, conocimiento de vanguardia. Incluso en esta semana tuvimos un encuentro exclusivo para miembros a través de una aseguradora perteneciente a CADOAR sobre liderazgo relacionado con la inteligencia artificial. O sea, fíjense el nivel de vanguardia que queremos llevar a nuestros miembros, que queremos que ellos estén al día con los temas de actualidad. El mes pasado concluimos un evento en Barna, un programa de desarrollo profesional en Barna, porque también como tenemos muchos miembros que son pymes o empresarios pequeños, y somos, y me incluyo yo, somos corredores de carrera, empresarios empíricos, sí. Pues a través de los programas de Barna también, que tenemos un acuerdo formal firmado con Barna, llevamos unos programas de desarrollo para el corredor empresario, donde el corredor pueda desarrollar esas habilidades blandas que no tengan que ver con la parte técnica de seguro, sino cómo manejar mejor su empresa y su personal. Okay, bien. Gabino, finalmente no podemos dejar de mencionar la empresa que tú diriges. Actúa Consultores de Seguros. Actúa Asesores de Seguros. Correcto. Cuéntanos cómo está la empresa, cómo va desarrollándose. Muy bien, la verdad. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuáles son las proyecciones? Actúa es una empresa que acaba de cumplir 12 años. Pero Actúa está bien actualizada. Sí, cumplimos 12 años el mes pasado, y es una empresa que siempre procura estar a la vanguardia, tanto en la parte tecnológica como en la formación profesional y técnica de sus colaboradores, siempre procurando brindar a nuestros clientes una asesoría cercana, ágil y con el mayor conocimiento profesional posible. Este año va bien, va muy bien. El mercado tiene unas características particulares a nivel general, y es que luego de que hubo unos incrementos en tasa, sobre todo en la parte de propiedades, por lo que mencionamos al principio, sí, de los eventos catastróficos, de las situaciones globales, el mercado entonces este año ha estado nivelándose. Han bajado un poco las tasas. Han bajado un poco las tasas, entonces el mercado se está nivelando y estamos en una época especial, retadora, pero nada que no podamos lograr ni salir adelante. ¿Tú crees que podemos conseguir que la penetración del seguro sea un poquito mayor de lo que actualmente es un 2.8 del PIB, cuando en América Latina y en Centroamérica anda alrededor de un 6%? ¿Tú crees que podemos lograr esa meta? ¿Y cuándo tú crees que podemos lograr eso? Claro, lo podemos lograr, y de hecho mucha gente en algún momento ve eso como una debilidad, y yo pienso que hay una gran oportunidad, porque eso nos dice que todavía nos falta un gran camino por recorrer. ¿Y cómo lograrlo? Hay múltiples formas. Primero, yo siempre digo en todos los foros que voy, el corredor debe ser un evangelizador de lo que es la cobertura de una póliza y de la importancia que es tener un respaldo financiero ante la ocurrencia de un evento. Respaldo financiero para tu familia y respaldo financiero para tu patrimonio. Entonces, ese trabajo cercano hay que mantenerlo. También hay que trabajar a través de los diferentes medios en llevar información, por ejemplo, a través de ADOCOSE. ADOCOSE tiene una plataforma en redes sociales donde casi a diario
comparte información importante, no solamente para sus miembros, los corredores, sino también para la población en general. Es una forma también de crear conciencia, de llevar información de la importancia del seguro. El seguro no es un gasto, el seguro es una inversión y una protección, una transferencia de un riesgo. Y también otra forma de lograr penetración es a través de los microseguros. Cadoar está haciendo un gran trabajo a través de un programa del PNUD, sí, de desarrollar y crear conciencia con relación a eso. O sea que definitivamente sí hay mucho camino por recorrer y podemos lograr una penetración mucho más alta en nuestro mercado. Bueno, ojalá que así sea. Gabino, yo te agradezco muchísimo tu participación en este espacio y te reitero que las puertas del programa están abiertas para cuando tú lo consideres, ya sea como actúa, ya sea como directivo de ADOCOSE, o cualquier otra inquietud que tú tengas. Siempre me gusta tener acá gente joven que piensa de manera positiva, que mira hacia adelante y además que es un ejemplo a emular por otros jóvenes como tú. Así gracias, que muchísimas gracias por tu participación. Muy agradecido. A ustedes, amigos televidentes, como siempre, les agradecemos su permanencia con nosotros y les invitamos a Otro Mundo del Seguro la próxima semana. Gracias por preferirnos y hasta entonces.